Dios le bendiga a todos mis amados en esta noche. Por aquí estamos como de costumbre. Les saludamos y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Le agradecemos a todos los que nos apoyan. Hoy nos sentimos bendecidos porque vamos a tener la oportunidad de compartir nuestra palabra, o sea, la palabra por aquí por Facebook, también por la emisora cristiana Ministerio Radial, y también Dios me bendijo con el reencuentro de un hombre al que agrado, o al que admiro mucho y nos queremos mucho. Crecimos juntos, mi primo Heuris Martínez, gloria a Dios, al cual le enviamos un saludo especial. Gloria a Jesús. Y hemos estado llevando una serie acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero hoy quise hacer algo nuevo, algo fresco, para variar un poco, y vamos a estar hablando bajo el tema y a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a estar basados en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 al 27, donde dice: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Gloria a Dios. Como le dije antes, vamos a estar hablando acerca de qué significa esto de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando empezamos por aquí, que vemos entonces, eso quiere decir que, recuérdense que empezamos en el primer capítulo de la Biblia, pero en el versículo 26. En los versículos anteriores, pues se trata de la creación completa y del día que Dios reposó. Pero quiero hablarle, eso es otro tema, quiero hablarle acerca de nosotros los humanos, porque nosotros somos la parte más importante de la creación, o sea, para Dios. Vemos que en el último día de la creación, o sea, el sexto día, Dios creó al hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, lo creó aquí en Génesis 26. Y vemos que de esta manera Dios terminó la creación con un toque personal. Esto fue un pequeño estudio que pude preparar. Recuérdense de antemano que nunca le hemos ofrecido profesionalismo, ni mucha teología, ni mucho tipo de conocimiento, pero sí profundizamos en los principales temas o tópicos o trucos, por así decirlo, que las religiones utilizan para engañarnos a nosotros como humanos, y para eso es que Dios nos ha llamado. Entonces, vemos que en Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos que Dios le dio su mismo aliento, su propio aliento, gloria a Dios. Y de acuerdo a esto, el hombre es el último entre toda la creación de Dios que tiene una parte material, cuerpo, y una inmaterial, alma y espíritu. Eso es bueno que usted lo sepa. Nosotros somos tripartitos, como el Dios es trino, también nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando la muerte física, este cuerpo desaparece y se deshace,
el alma va a un lugar de descanso y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Gloria a Dios. El lugar de descanso del alma es el lugar para esperar el día del juicio. El día del juicio. Estos son temas que siempre lo llevamos claro, por eso nos caracterizamos. Y tener la imagen de Dios, tengo todas estas cosas escritas para que usted sepa por dónde vamos. Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Ahora, vamos a ver en qué nos parecemos. Adán no se parecía a Dios en sentido de que Dios tuviera carne y sangre. Eso es bueno que sepamos, porque la Biblia habla claro en Juan 4:24, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que Él no existe en un cuerpo material, y dicho sea de paso, Satanás tampoco existe en un cuerpo material. Ellos son un espíritu, cada uno de ellos independiente, obviamente, que en nada se parecen ni nada de comparar, pero Dios, el Espíritu de Dios busca a los humanos mediante su espíritu, y Satanás busca a los hombres también mediante su espíritu, obviamente uno para el bien y otro para el mal. Eso lo sabemos de todo. Para eso fue que, por eso es que usted ve tan claramente que existe el bien y el mal. Es bueno que se sepa, como siempre lo hemos explicado, que ahí fue después que el hombre desobedeció, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, le dijo: de todo árbol pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo comen van a morir. Todas esas cosas las vamos a ir explicando poco a poco. Gloria a Dios. Entonces, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado en perfecta salud y no estaba sujeto a morir. La imagen de Dios, o sea, la imagen viene del latín imago Dei y se refiere a la parte inmaterial del hombre, y esto coloca al hombre aparte o diferente del mundo animal, adecuándonos para el dominio que Dios designó, por ejemplo, en Génesis 1, capítulo 1, versículo 28, cuando dice que Dios creó al hombre y dice que Dios le puso todo en la mano para que se enseñoreara de él. Génesis capítulo 1, versículo 28. Entonces, la semejanza que nosotros tenemos a Dios fue a lo que Dios se refiere, fue en lo mental, en lo moral y en lo social, porque en esos tres ámbitos es que el hombre se mueve. Gloria a Dios. Entonces, vamos a empezar con la mentalidad. La mentalidad es un conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad. O sea, mentalmente, o sea, que antes de la caída del hombre, el hombre solamente conocía el bien y por ende no pensaba en el mal. Eso lo vimos lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, y dice: y ordenó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. O sea, el hombre fue creado como un ser racional, o sea, que tiene una razón. Y lo racional es la característica que describe al hombre y lo distingue del animal, del mundo animal, ya que el ser humano es el único que posee capacidad humana para pensar, entender, evaluar, actuar bajo ciertos principios
que lo ayudan a conseguir un beneficio u objetivo. O sea, nosotros en la mentalidad principalmente de nosotros, el principal objetivo de nosotros es vivir en comunión con Dios, vivir para adorar a Dios, pero también desarrollamos la vida cotidiana, que tenemos que movernos en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es nuestro propio culto, que nosotros decidimos hacerlo para Dios. Y dice: y no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Aquí estamos viendo lo que siempre le describimos a usted. Dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y que no nos conformemos a este siglo, que no actuemos igual que los del mundo, ¿entiende? Sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro espíritu, ¿entiendes? Porque el hombre lamentablemente, vamos a ver en lo adelante que el hombre no nace siendo hijo de Dios, que el hombre nace con el espíritu enemigo a Dios, y por eso es que siempre venimos con estos estudios. Gloria a Dios. Aquí habla muy claro, dice: les ruego a ustedes por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que rendirle culto a Dios en adoración y en servicio a Dios, para que entonces Él nos pueda guiar, nos pueda dirigir, porque Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Entonces la Biblia habla muy claro y dice que ¿quién conoció la mente del hombre sino el espíritu del hombre? Pero también dice que ¿quién conoció la mente de Dios sino el espíritu de Dios? Entonces, eso ya hablamos de la semejanza mental. Entonces vamos a hablar acerca de lo moral. La moral es una palabra de origen latino que proviene del término moris, o sea, costumbre, y se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo de la sociedad que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de que las acciones son correctas o son buenas, y cuáles son incorrectas, o sea, cuáles son las malas. Aquí está claro, aquí estamos hablando claro que aquí están los dos espíritus, están las dos formas de los dos puntos de vista, y están está el bien y el mal. Según otra definición, la moral es la suma total del conocimiento que se adquiere sobre lo más alto y que una persona respeta en su conducta. Las creencias sobre la moralidad son generalizadas y codificadas en una cierta cultura o en un grupo social determinado, por lo que la moral regula el comportamiento de sus miembros. Por otra parte, la moral suele ser identificada con los principios religiosos y éticos que una comunidad acuerda respetar. Entonces, por eso es que usted ve los dos tipos de gente. Por eso es que usted ve la depravación, que usted ve que hay personas que actúan y hacen lo que le da la gana. Por ejemplo, algo que la humanidad, que Satanás está acabando con la humanidad hoy día, y es principalmente con la vestimenta que se están utilizando hoy día. Y usted ve que ya es prácticamente legal el andar vestido como nos dé la gana, e incluso prácticamente
sin ropa, y cuando no es sin ropa ya usted ve cuál es el desorden, la locura que hay ahí afuera, que sabe que Satanás existe ahí, y Satanás tiene mucha gente poseída, y usted lo puede ver en su conducta, en su forma de ser, en su forma de relacionarse en la vida cotidiana. Gloria a Dios. Entonces también viene lo social. Gloria a Jesús. Dice, nos vamos a seguir hablando de otra definición acerca de la moral. También es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Y es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Entonces, la humanidad fue creada en justicia perfecta, o sea, en justicia y en perfecta inocencia. Y una de la santidad de Dios, o sea, un reflejo de la santidad de Dios, Dios vio que todo lo que había hecho, incluyendo la humanidad, y lo llamó muy bueno. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, dice que Dios, y vio Dios que todo era bueno. O sea, nuestra conciencia, nuestra brújula moral, es una evidencia de ese estado original. Y cada vez que alguien escribe una ley, se aleja del mal, alaba la buena conducta o se siente culpable, ya esa persona está confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque eso es algo que nosotros tenemos que estar claros, de que Dios ha puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones sus leyes, y aunque nosotros tratamos de ignorarlo, pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo, porque la conciencia nos dice eso está mal, y o tenemos que hacerlo a escondida, o recibimos el pinchazo de Dios, ¿entiende? O sea, la reprensión. Eso está mal, nosotros lo sabemos cuando estamos haciendo la cosa mal. Entonces vamos a hablar también de lo social, del ámbito social. El hombre fue creado para tener compañerismo. Esto refleja la Trinidad de Dios y su amor. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y en Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Entiende? El hombre, primeramente, Dios habla con él, y luego le hace su ayuda idónea para que el hombre no esté solo, ¿verdad que sí? Y cada vez que alguien se casa con una pareja, obviamente de sexo opuesto, que quede claro que por eso fue así que fue establecida, se hace un amigo, o abraza a un niño, o asiste a una iglesia, está demostrando el hecho de que fuimos hechos a la imagen o semejanza de Dios. O sea, cada vez que el hombre socializa, pues claro que eso evidencia de que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente. Eso es otra característica de que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, porque los animales fueron creados por Dios, pero no hechos a su imagen y semejanza. O sea, usted y yo fuimos hechos para dominar, para crear, para gobernar, para convivir, para socializar y todas esas cosas.
Y aunque le fue dada una naturaleza justa, Adán y Eva tomaron una mala decisión al rebelarse en contra de su creador. Eso es lo que nosotros también hacemos. Nosotros heredamos esas cosas porque eso viene de herencia. Recuerden que los únicos dos que nacieron siendo hijos de Dios, no que nacieron, que fueron creados, porque ellos no nacieron, fue que Dios lo creó, fueron Adán y Eva. Y eso se lo vamos a estar demostrando claramente con la Biblia. Pero entonces cuando ellos desobedecieron, ellos dañaron la imagen de Dios en su interior y pasaron esa semejanza dañada a todos nosotros, sus descendientes. Entonces vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante, versículo 5 al 21. Recuérdense que por eso es que nosotros nos caracterizamos. Recuérdense que le hemos prometido siempre de que nosotros no tenemos ningún tipo de profesionalismo quizás o algo, nada, pero sí le enseñamos los puntos principales que usted tiene que aprender de la Biblia. Por ejemplo, leemos en Romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante. Usted lo puede buscar como siempre somos transparentes, nunca dejamos duda de que estamos hablando por nuestra propia parte, siempre le citamos la Biblia para que usted tenga la oportunidad de familiarizarse con ella y de comprobar lo que nosotros estamos hablando por aquí. Por ejemplo, en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se lo voy a repetir porque esto es algo muy importante. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted y yo estamos condenados, nacemos condenados al pecado si no fuera por la gracia de Dios, si no hubiese sido por la justicia de Dios, de Jesucristo morir allá en la cruz del Calvario, usted y yo estábamos condenados al infierno. Esto es lo que dice la palabra, y más adelante se lo vamos a ir reiterando claramente, citándole la palabra. Seguimos en el versículo 13, Romanos 5:13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, antes de que Dios le diera la ley a Moisés, el pecado existía. Pero recuérdese que le hemos sido claro en explicarle esto, que cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia con Dios, el hombre quedó ¿cómo diríamos? Dios se alejó del hombre. Entonces el hombre, Dios no convivía con el hombre, no interactuaba con el hombre, porque Dios no puede, Dios no interactúa con el pecado. O sea, Dios no se relaciona con el pecado. Pero vemos que cuando Dios dicta la sentencia, Dios no, eran dos solamente cuando pecaron ellos, y Dios no quiso. Dios no lo erradicó de la tierra y dijo: vamos a entonces a crear una nueva creación humana. Entonces, que Dios ahí mismo demostró su justicia, el amor por la humanidad, por Adán y Eva, o sea, por todos nosotros, porque Dios no amó a Adán y Eva simplemente porque estaban ellos allá. Dios sabía lo que venía, esta humanidad que ha ido, que iba a crecer y ha ido creciendo. Entonces dice, recuérdense, vuelvo y les repito el versículo, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces recuérdense que Dios eligió el pueblo de Israel para darse a conocer al hombre, y por medio del pueblo de Israel entonces llegar a nosotros, los cuales el pueblo de Israel se llama los judíos y nosotros los gentiles. Entonces Dios le da la ley al pueblo de Israel para que ellos entiendan que su naturaleza caída no actúa
de acuerdo a las leyes, a la mentalidad, al estilo de Dios. Por ejemplo, a usted le dicen, usted que maneja un carro, a usted le dicen, usted no puede pasar la luz roja, pues a usted le van a dar una contravención, le van a dar una multa, le van a dar un summons, como se dice aquí en Nueva York. Entonces, eso fue, ya como hay una ley que no se puede pasar la luz roja, pues usted deja de pasarla, y cuando usted la pasa, el policía lo para porque usted cometió una infracción de la ley. Pues entonces así fue que Dios le dio los mandamientos a Moisés en el monte de Sinaí, para que el pueblo supiera que su naturaleza iba en contra de la de Dios. ¿Entiende? Eso es algo muy importante. Si usted tiene alguna pregunta, como siempre le hemos dicho, usted puede buscar ahí en nuestro YouTube. Usted nos puede escribir por YouTube, Millones para Cristo. Ahí está también el teléfono. Usted nos puede hacer cualquier comentario y nosotros con mucho gusto pues estaremos respondiéndole con la Biblia en la mano. Y dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. O sea, aún entre ellos, de los que no cometieron la transgresión, ya ellos son herederos del pecado. Y dice, pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, oiga bien, si por la desobediencia, dice, porque si por la desobediencia de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, por medio de Adán, toda la humanidad fue contaminada, alejada de Dios, maldita delante de Dios, pero por medio de uno solo también, la humanidad fue bendecida y tiene acceso a la presencia de Dios, y por ese hombre fue Jesucristo, el Hijo de María. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea que el regalo de Dios no es como la transgresión, porque por uno solo vino el castigo. Entonces el regalo de Dios vino para la gracia, o sea, para la bendición de muchos. Y dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaron en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, que aquí hay una condición para salir de la maldición de Jesucristo, que nos puso, en la que nos puso Adán a nosotros. Escuche bien esto, se lo voy a repetir de nuevo. Dice, pues, si por la transgresión de uno solo, refiriéndose a Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, hay una condición para usted volver a su origen, a la imagen y la semejanza de Dios. La Biblia habla muy claro y dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, se le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Entiende? Y sigue diciendo, claro, y dice, esto es a los que no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que no somos, para usted y yo nacemos porque somos engendrados por nuestros padres, pero tiene que haber un nuevo nacimiento, el cual usted lo puede ver claro en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se le aparece a Jesús de noche, y Jesús, y desde que Nicodemo
de Nicodemo, le inició la conversación, Jesús le dijo, te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso está claro ahí, Juan capítulo 3. Entonces dice, el 18, Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Entiendes? Por el pecado de Adán, todos somos maldecidos, herederos del pecado, pero por la justicia de Jesucristo vino entonces la justificación de vida. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, por Adán, usted y yo caemos en el pecado, pero por la muerte de Jesucristo, entonces somos perdonados. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, que la gracia de Dios no tiene límite ni tiene condiciones para donde usted se haya introducido, hasta donde el pecado lo haya usted sumergido. Dios está presto para ayudar, para perdonarle sus pecados. Como dice, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, me gusta siempre citar este versículo, esta lectura, cuando dice, venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y entonces le concluye diciendo, si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Y si no quisieran y fueren rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí está, eso está bastante claro. Entonces, seguimos en Romanos capítulo 5, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya habíamos leído, 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo el Señor. Es bueno que se quede claro aquí que cuando la Biblia habla de esta muerte, es la muerte espiritual, no se está hablando de la muerte física. Pues recuérdense que cuando ellos desobedecieron la regla que Dios le había puesto, Dios le fue claro y preciso. Dios le dijo, de todo árbol pueden comer, de todo lo que ustedes ven aquí es de ustedes, mas del árbol del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieran morirán. Entonces Adán y Eva comieron, y él y usted y yo somos herederos de ellos. O sea que se está refiriendo a la muerte espiritual, Gloria a Dios. Entonces, dice en Santiago capítulo 3 versículo 1, voy a leer también, que esto está muy bueno. Dice, hermanos míos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibieron juicio más riguroso, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos también su cuerpo entero. Consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera, según el antojo del que lo conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño
encendía. Mirad cómo un fuego tan pequeño encendía un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, la cual está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende luego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Pues fiera y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas, y aunque han sido domadas por el ser humano, pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No pueden ser, hermanos míos, no puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma apertura? Hermanos míos, pues la higuera, hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. O sea que cuando usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que actuar como hijos de Dios, tenemos que actuar a semejanza de Dios. Entonces, todas esas cosas que usted ve ahí afuera, todas esas malas palabras y todas esas maldiciones y todas esos dichos que usted ve por ahí, eso no salen de la boca de un hombre de Dios. Entonces, por eso es que siempre reiteramos en que no todos nacemos siendo hijos de Dios, y siempre le aclaramos que por esa fue la causa de que Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz de Calvario. Entonces dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría? Pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría descendiente de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, y luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Entiendes? Aquí hay un balance, o sea, hay un titubeo, están las dos naturalezas claras. Gloria a Dios. Dice, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 2, en el capítulo 4, 17 en adelante, dice: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos. Aquí hay otro, el mismo tipo de gente. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, a los que ya han sido lavados con la sangre de Cristo. Dice que ya no vivan como los paganos, como los impíos. Dice, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios. ¿Entiendes? Aquí está hablando de una gente específica que no gozan de la vida que viene de Dios. O sea que eso es lo que nosotros siempre le hemos aclarado, de que no todos somos hijos de Dios y que hay una condición. Todos tenemos el derecho, la oportunidad, pero hay una condición para convertirnos en hijos de Dios, que tiene que ser por medio de Jesucristo el Señor. La Biblia habla muy claro y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice, y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de los insensibles de su corazón. Se han endurecido y se han
entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Pero por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. O sea, aquí está hablando claro, usted que le está hablando a los que ya se han convertido, que hay una antigua manera de vivir, porque usted y yo nacemos con ese pecado, con esa herencia del pecado. Usted y yo nacemos la Biblia habla muy claro y dice que le dijo Dios a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Oiga, mal, desde que usted y yo nacemos, que llegamos aquí a esta tierra, pues usted y yo, lamentablemente, ya usted y yo entramos a un pueblo, a una tierra que es maldita. Gloria a Dios. Y dice, ellos tienen oscurecido el entendimiento y ellos se gozan de la vida que viene de Dios. No gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. O sea, no tienen sentimiento. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. ¿Entiende? Aquí está otra vez reiterando la antigua manera de vivir. Usted y yo nacemos en maldición. Y dice, y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Aquí está hablando claro, ¿verdad que sí? En Efesios capítulo 2, en el capítulo 2, sí, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Aquí vuelve a hablar otra vez de la muerte y vuelve a hablar de una etapa, de lo antes, del pasado. ¿Entiende? Vuelvo y le repito que usted y yo nacemos bajo maldición. Y dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Recuérdense que ahorita le hablábamos claro que hay dos espíritus, que Dios en Juan capítulo 4 versículo 24 dice que Dios es espíritu, pero aquí está hablando del otro espíritu. Los dos son espíritu, uno para el bien y otro para el mal. Se encarnan, nos buscan a nosotros para hacer el bien. Por ejemplo, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, pues entonces nosotros comenzamos una vida nueva y nos despojamos de la vieja naturaleza y comenzamos a vivir una vida recta delante de Dios, haciendo un esfuerzo lo más que se pueda. Tampoco le estamos diciendo de que nosotros somos ya personas celestiales ni que somos santos. Mientras estemos aquí en esta tierra, pues en esta naturaleza, pues nosotros estamos en la naturaleza pecaminosa que nos lleva de continuo al mal. Entonces, por eso es que usted y yo tenemos que alimentar la naturaleza, la nueva naturaleza. Gloria a Dios. Entonces dice, de esa manera vivían también todos nosotros en otro tiempo. Oiga, el apóstol Pablo aquí está hablando claro. Así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Y dice, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, o sea, la que usted y yo nacemos, y de nuestros pensamientos. A causa de eso,
merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios. ¿Entiendes? Entonces yo nacemos herederos de la maldición, igual que los demás. Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. ¿Entiende? Que usted y yo estábamos muertos. Recuerde el versículo cuando Dios le dice a Adán y a Eva que no coman del árbol del bien y el mal porque iban a morir. Ellos comieron y desobedecieron y usted y yo somos descendientes de ellos, lo que le explica claramente de que no se está hablando de una muerte física, que es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Que el hombre no tiene a Dios, entonces el hombre anda buscando sus necesidades espirituales, mentales, físicas, como usted quiera, lo anda buscando en las cosas de este mundo y siempre termina en el fracaso, desperdiciando su vida, persiguiendo, por así decirlo, las basuras de este mundo que son perecederas y usted se va sin nada de aquí. E incluso si usted vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues usted tiene de todo aquí también. ¿Entiende? Que el sistema, el enemigo, te enseña de que tú vales lo que tú tienes y que tú te llevas lo que te goza y que tú tienes que tener dinero y que esa es la garantía del hombre. Pero la Biblia habla muy claro y dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entiendes? Todas esas cosas, te puedes buscar la historia del rico y Lázaro. La Biblia, si nos ponemos a hablar de la Biblia aquí, podemos durar 24 horas y no vamos a terminar nunca. Pero tenemos que irnos punto por punto para que usted pueda ir tomando alguna conciencia de algo, para que usted pueda aprender de algo. Y dice, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó. Aquí está hablando, el apóstol se está incluyendo él, nos resucitó. El apóstol Pablo sabía que él estaba muerto cuando en sus pecados. Y nos hizo sentar con él en el cielo. O sea, ya usted y yo, nuestro lugar está allá en el cielo si nosotros nos mantenemos viviendo una vida recta delante de Dios. Y dice, hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. O sea, porque Dios es bueno, ustedes han recibido la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un regalo de Dios. O sea, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, es que usted y yo podemos ser salvos. Y dice, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. O sea, nadie puede echarse el bombo, porque aquí fue exactamente por la muerte de Jesucristo que usted y yo podemos hablar de estas cosas hoy día. Gloria a Dios. Dice, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él había preparado de antemano. O sea, usted y yo desde antes de la fundación del mundo, usted y yo ya estábamos en el corazón de Dios para que anduviéramos en cosas buenas, haciendo cosas buenas y disfrutando de cosas buenas. Y dice, así pues ustedes que no son judíos, a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, oiga, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Aquí está siendo claro y específico. Y dice, y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Y dice, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro
que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. O sea, por medio de la muerte de Cristo fue que se cayó el muro, fue que Jesucristo pagó por el pecado de nosotros en la cruz del Calvario, y había un muro que nos prohibía a nosotros interactuar, relacionarnos con Dios. Entonces, por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, fue que usted y yo pudimos reconciliarnos, pudimos recuperar eso que se perdió en el huerto del Edén. Y dice, y puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo, y así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios. La reconciliación está muy clara. Usted puede estudiar eso, qué significa la reconciliación. Hay una reconciliación por medio de la sangre de Jesucristo. O sea que es absolutamente descartado que todos somos hijos de Dios. Hay una condición. Y dice, haciendo de ellos un solo cuerpo, eso es la iglesia. Dice, Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu, o sea, por medio del Espíritu Santo. Pero tenemos que pedirle perdón al Señor. Entonces, hasta que usted y yo no le pedimos perdón al Señor y no nos bautizamos sumergidos de pies a cabeza en el agua, usted y yo todavía no podemos recibir el Espíritu Santo. Lamentablemente, son noticias un poquito duras, son palabras un poquito duras, pero son verdades que estamos dispuestos a sentarnos con usted si usted desea aprenderlo. Dice, por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Hay una condición, se vuelve y se repite clara ahí. Y dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. O sea, los apóstoles, lo que los apóstoles le decían y los profetas, lo que los apóstoles enseñaban y lo que los profetas le avisaban que iba a suceder, entonces ahora ya está cumplido. Y dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal de ese edificio, o sea, de la iglesia de Jesucristo, ¿entiendes? Por eso fue que cuando él le preguntó a Pedro, le dice, Pedro, ¿quiénes dicen la gente que son? Pedro le dijo, bueno, uno dice que tú eres Elías, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres el Cristo, que tú eres esto. Entonces, y Jesús le dijo, ¿y ustedes quién dice que son? Y Pedro le dijo, claro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice a Pedro, bien tú lo has dicho, Jehová, Pedro, y eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el mismo Dios te lo reveló. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia de Jesucristo. Por eso fue que Él nos ha dado el Espíritu Santo para usted y yo vencer y terminar esta carrera siendo más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces dice, en Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. Recuerden que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio del Espíritu Santo. ¿Entiende? Esa es la diferencia. Cuando por medio de Jesucristo el Señor nosotros recibimos el perdón de pecado y recibimos el don del Espíritu Santo, y por eso es que usted ve el cambio en las personas que recibimos el Espíritu Santo. Y dice, en Él también ustedes se unen todos entre sí
para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Por medio de Cristo somos hechos nuevas criaturas a la semejanza de Dios. Entonces, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11 al 17, podemos leer también, dice: por eso, sabiendo que al Señor hay que tenerle reverencia, procuramos convencer a los hombres. Dios nos conoce muy bien y espero que también ustedes nos conozcan. No es que nos hayamos puesto otra vez a alabarnos a nosotros mismos, sino que les estamos dando a ustedes una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que puedan contestar a quienes presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Pues si estamos locos es para Dios y si no lo estamos es para ustedes. El apóstol Pablo se está defendiendo aquí como ministro de Dios, porque en la iglesia de Corintio, como todas las iglesias, pues reciben fuego, reciben flechazos que los quieren desviar de la sana doctrina. Entonces aquí ya los apóstoles, los falsos maestros, pues entonces le estaban desacreditando el apostolado. Entonces él estaba diciendo, él le dijo así: y no es que nosotros hayamos puesto otra vez a alabarnos a nosotros mismos, sino es para que sino que les estamos dando a ustedes una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que no, por nuestra apariencia nos juzgan equivocadamente, para enseñárselo más claro. Dice: pues si estamos locos es para Dios y si no lo estamos es para ustedes. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. O sea que Adán pecó y nosotros todos morimos. Entonces Cristo murió para que usted y yo nos podemos reconciliar con Dios. Y dice: por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Y dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Aquí habla claro, hay que tener hay que pasar hay que dar el paso de la reconciliación por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice: las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y dice: y todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. El apóstol Pablo está hablando de que él ha sido reconciliado, pero llamado también para que anuncie a los otros que necesitan la reconciliación. Y dice: es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. ¿Entiende? Nosotros ya lo tenemos, pero Dios nos llama para eso. ¿Entiende? Y dice: así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios, que ya no sigan en el pleito. Vamos a suponer que sea su pareja, su amigo, su hermano o lo que sea, que ya se reconcilien. Es lo mismo que estamos hablando aquí. Y dice: así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten la reconciliación con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, pues yo creo que esto está claro. Si tiene alguna pregunta, bueno, pues usted puede escribirnos por ahí por YouTube. Usted puede
suscribirse a nuestro canal Millones para Cristo, y así usted pueda seguir, pueda tener la oportunidad para que usted aprenda las cosas fundamentales del Evangelio. Gloria a Dios. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.